Buenos días, mi gente. Buenos días. Otro día hermoso en México, como siempre. La verdad que en un año casi ya que ando dando vueltas por México, he siempre agarrado días hermosos. Muy pocos días feos me han tocado. El video de hoy, diferente, si se quiere. Estoy rodando, estoy camino a Chapala a hacer un trámite del cual les voy a hablar en otro video, el trámite migratorio. Pero una de las cosas que me vienen preguntando, lo comentan cuando hablo con gente y demás, es eso de cómo haces para ser nómada. Y la verdad que me puse a pensar, o sea, ¿qué puedo yo comentar de cómo hacerse nómada? Y bueno, lo primero que se me ocurrió es decir, tenemos que definir un poco qué significa nómada. O sea, ¿qué es la palabra nómada? ¿Qué es un nómada en general? Porque si bien nómada puede ser el permanente viajero, el que está constantemente sobre la moto, dando vueltas por todos lados, ustedes ya conocen muchos ejemplos de eso. Nómada es simplemente, por definición, es que uno no tiene una ubicación fija. Pero que uno no tenga una ubicación fija no significa que uno está todo el tiempo moviéndose. Simplemente significa que uno, cuando quiere o tiene ganas o lo que sea, cambia de lugar, por la razón que sea. Mucha gente cambia de lugar porque está trabajando. Algunos cambian de lugar porque quieren ir a conocer algo nuevo, como yo, o porque le contaron de algo, o lo que sea, pero es una cuestión, es bastante random la cantidad de veces que uno se mueve o hacia dónde se mueve. Y nómada tampoco significa que uno no tiene su casa. Yo elegí no tener casa porque ¿para qué mantener el gasto? Pero hay mucha gente nómada que tiene su casa y es una de sus casas a donde va, y el resto del tiempo se la pasa moviéndose. O sea, entonces eso definido, ¿qué es ser nómada? Que es simplemente una persona que se mueve. Y ojo, no estamos hablando de que te vas de vacaciones, sino que tu vida se desarrolla en un sentido de movimiento, ¿no es cierto? Pero una vez definido eso, bueno, entonces, ¿cómo me hago nómada? Porque cada uno tiene sus formas de... Cada uno tiene su forma de entender el nomadismo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo me hago nómada? Yo, personalmente, decidí que lo mejor era cortar con los costos de tener una preresidencia fija en algún lado, y sobre todo porque mi vida estaba en Estados Unidos hasta ese momento, y Estados Unidos es uno de los países más caros del mundo para vivir. Entonces mi lógica fue, si yo corto mi costo de vivir en Estados Unidos, puedo vivir básicamente en cualquier lado del mundo, incluida Europa, en algunas partes de Europa, no todas, pero en algunas partes de Europa, con una parte de los recursos, de la cantidad de plata. Entonces, para mí el primer paso fue decidir. Ok, ahí es una cosa que todo el mundo me dice, no, que vos sos tan valiente, que vos tenés, bueno, me dice unas cosas medias. Y yo no me creo, honestamente no me creo así. Lo que yo tengo es posiblemente falta de apego a cosas materiales, a lo mejor, que tampoco es una cosa que siempre fui así. Antes me gustaban las cosas como mi casa, siempre me gustó tener mi casa y mi auto y mis herramientas y mis colmenas,
todo lo que yo tenía, lo tenía porque me gustaba tenerlo. O sea que no es que yo siempre he sido una persona que no le gustaron las cosas materiales. Pero bueno, una de las decisiones más grandes y creo que la más difícil de todas es decidir largarse a la calle. El no tener ese lugar fijo. Y le digo que es la más difícil porque toda la gente me dice, no, pero ¿cómo hago con el trabajo? Y la verdad es que hay forma. Si uno está decidido a vivir en forma nómada, hay forma de tener trabajo en forma nómada. Si no, no existiría todo el movimiento de los nómadas digitales o la cantidad de gente que vive en caravana, en camper, en casa rodante, rodando por todo el mundo, y toda esa gente necesita dinero para hacer lo que hace y ese dinero lo consiguen trabajando de una forma o de otra. Le voy a dejar a ustedes la búsqueda de cuáles son esas formas, pero les puedo asegurar que hay muchísimas formas. La otra cosa que me dicen es mis hijos, los hijos y la escuela y las actividades, y yo le voy a decir que sí, quizá, pero que si un niño crece conociendo el mundo, ese niño va a tener su cabeza más grande que los niños que nunca se han movido de un solo lugar. Entonces los niños sí son una cosa a considerar y es un tema de cuidado, obviamente, no es una cosa que uno va a tomar a la ligera, pero los niños no son la razón por la cual uno no puede elegir una vida nómada. Entonces creo que lo que más difícil para elegir una vida nómada es el desprendimiento del lugar fijo. El desprendimiento del lugar fijo. Una vez que uno hace eso, por supuesto, hay un proceso para hacerlo. En mi caso tuve que vender todo lo que me pertenecía, todo. Tuve que organizarme, cosa de que siguiera teniendo una dirección en Estados Unidos, donde me pudiera llegar correo de papeles, porque siempre hay alguien que necesita eso. Los bancos tienen problemas con las direcciones estas virtuales, pero si uno lo hace bien, se puede. Pero bueno, conseguir una dirección fue segundo paso y básicamente mudarme en forma virtual a vivir en este lugar, ¿no es cierto? Que en realidad es una dirección de mailing nada más. Y yo elegí Florida por una cuestión de impuestos, es más barato, por una cuestión de que la moto iba a necesitar tener su patente y la patente la podía renovar online sin necesidad de llegar hasta el lugar, no hay inspecciones. Entonces no tenía que inspeccionar la moto cada tanto, porque en el momento que uno tiene que inspeccionar el vehículo no se presenta y uno tiene problemas con la registración del vehículo porque está sin inspeccionar. El tema de trabajo, yo hace años que vengo desarrollando mi empresa, mi pequeña empresa, soy un empresario muy chiquito, la vengo desarrollando para que me permita a mí trabajar remoto. Llevo ya casi 6 años o más desarrollando la empresa de forma de que todo funcione sin necesidad de que yo esté presente en el lugar. Por supuesto, uno no se entiende. Yo quiero que sepan que yo todavía trabajo y trabajo bastante, pero mi trabajo es organizativo, es de administración, es de manejar gente, de cosas que se pueden hacer remotas, comprar cosas que necesito para venderle a mis clientes o que mis clientes necesitan y yo se las compro. O sea que ese es el trabajo, cómo organiza uno el trabajo. Y entonces organizado el tema de dirección, organizado el tema de trabajo, organizado el tema en cómo te vas a mover, porque uno puede decidir ser nómada y viajar en avión. No hay ninguna necesidad de ser nómada viajando en moto o en caravana o en lo que uno quiera. O sea, hay muchísimas formas de transportarse y uno elige la que más le conviene. Hay gente nómada que vive de cruceros y va a un crucero, va a otro crucero, va a otro crucero y en los cruceros
pasa el año y cuando tiene 15 días libres vuelve a su casa que dejaron ahí o lo que sea, o se queda en un hotel en algún lado. Mi decisión fue andar en moto porque la moto me gusta y porque se veía muy cool el hecho de poder llegar desde Estados Unidos hasta Argentina. Es una aventura enorme y como no tengo tiempo determinado para llegar, no me hacía falta preocuparme de ir rápido o de ir de ninguna forma, ¿no? Entonces ese fue el asunto con cómo hice yo el tema de elegir la moto. ¿Por qué elegí la moto? Y yo tenía otra moto y me convencieron que esta moto iba a ser mejor para lo que yo quería hacer, y la verdad no me arrepiento ni un minuto, pero cualquier moto me hubiese servido para lo que yo quería hacer, porque lo que uno necesita es un medio de transporte, y el medio de transporte puede ser como hay gente viviendo en bicicleta, hay gente viviendo en campers y hay gente viviendo en avión y hay gente que se mueve en colectivo, o sea que uno puede moverse de cualquier manera. Bueno, y finalmente la forma en que uno hace las transiciones tiene que configurar, definir una fecha. Si no tenés una fecha para salir, no salís nunca. El problema con no tener una fecha es que siempre aparece algo de último momento que uno necesita quedarse un poco más. Y cuando uno se quedó un poco más, después se quedó otro poco más, y se quedó otro poco más, y al final te querés dar cuenta y han pasado un par de años y todavía no te has ido. Entonces, definir el tema de cuándo salís, definir el tema de cuándo salís, eso es lo que sigue, digamos. Entonces, para resumir, tomar la decisión es lo más difícil, ¿sí? Tomar la decisión es lo más difícil. Una vez que uno tomó la decisión, organizar el tema de ingresos, de dónde va a ganar plata. Va a tener un trabajo remoto, va a tener un trabajo que va haciendo en los lugares donde llega, va a trabajar, va a ser entrepreneur y va a tener negocios online, va a vender y comprar cosas. Lo que sea que uno vaya a hacer, organizar eso y ver que empiece a funcionar, porque uno hay que ser realista, cuesta plata vivir de nómada, no es que, y a veces cuesta más caro, depende de tu situación personal, cuesta más caro que vivir quieto. Entonces, vivir de nómada necesita que uno se organice la parte plata. Luego decidir vender todo, hay que sacarse todo de encima o no, decidiendo si uno va a quedar, conservar su propiedad, su casa, a donde volver de vez en cuando o no. Y finalmente definir cuándo uno va a salir. Y eso es como uno transiciona a nómada. La vida nómada tiene su ventaja y su desventaja. No van a creer que es todo rosa. El tema de que uno no duerme en el mismo lugar. El tema de que no sabe dónde va a comer o qué va a comer o si le va a gustar la comida. Si vas a tener la internet para trabajar, si no la vas a tener. Eso depende cómo uno decida ser nómada también. Ya les digo, hay gente que se mueve entre 3, 4, 5 lugares en un año y conoce esos lugares y sabe que en esos lugares va a tener todo lo que necesita. Entonces esa es ya muy de la implementación práctica de cómo ser nómada. Pero en grandes rasgos eso es lo que hace falta, necesita uno. Entonces bueno, me pareció que era una idea interesante para discutir. Los voy a invitar que escriban abajo cómo piensan ustedes que sería o por qué, si tienen ganas de hacerlo no lo han hecho. Si necesitan algún consejo, si quieren saber un poco más acerca de cómo lo hago yo. En otro video les voy a hablar de cómo hago dinero también, porque tengo un par de cosas que hago que me producen dinero y entonces eso me permite moverme. Y bueno, y que me comenten, me digan, que piensen y nada, si les gustan los videos, si quieren seguir viajando conmigo, me ponen seguirme, se hacen suscriptores del canal o activan las notificaciones, le dan me gusta al video, lo comparten. Todas esas cosas siempre nos ayudan a que más gente nos encuentre. Y bueno, y si bien yo no estoy en el tema del canal por el dinero, me gusta saber que la gente aprecia lo que estoy haciendo. Así que les dejo un abrazo grande,
De nuevo, gracias por acompañarme y nos vemos la semana que viene